El objetivo general del estudio fue establecer las bases para el desarrollo sostenible de la APE, acuicultura de pequeña escala en la región del Maule, y los objetivos específicos fueron caracterizar fortalezas y debilidades del entorno natural, las condiciones logísticas e institucionales de cada comunidad seleccionada para el desarrollo local de la APE. Establecer el modelo de transferencia tecnológica adecuada para el desarrollo local sostenible de la APE. Identificar y facilitar la resolución de brechas jurídicas para el ordenamiento e implementación de la APE. Identificar y optimizar el modelo de negocio que permita incrementar las cadenas de valor asociadas a la APE. Determinar las estrategias para fortalecer las capacidades de las organizaciones de las comunidades para realizar una APE sostenible. Creo que hay 3 experimentos con acuicultura, con ostras, por ejemplo. Antes del terremoto, por Cercotec, que fue los primeros, fueron para ver las áreas aptas para cultura y lo hicieron en la práctica. Funcionaron súper bien los primeros, la mortalidad es súper baja, la engorda es súper alta, la salinidad no había problema. Después hicimos otro experimento con 100.000 ostras después del terremoto por el tema del aprieto económico que quedaron todos los pescadores, porque las pérdidas y todo, y sí, sembramos 100.000 ostras y se cultivaron súper bien. En 4 o 5 meses estaban listas después de la engorda. Y funciona súper bien, pero falta finiquitar y tener la concesión porque no sacamos nada que se haga entre paréntesis, se cultive ilegalmente o se haga la vista gorda. El proyecto priorizó 4 comunidades costeras, con la participación de 5 organizaciones de pescadores artesanales. En la localidad de Cardonal, Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Cardonal. En localidad de Putú, Sindicato de Pescadores Artesanales número 2 de Putú. En la localidad de La Pesca, Sindicato de Pescadores Artesanales de Mataquito La Pesca. En la localidad Boyeruca, Sindicato de Pescadores Artesanales Libertad y Sindicato de Pescadores El Esfuerzo. El estudio se llevó a cabo mediante un enfoque participativo y territorial, el cual permitió obtener información relevante de las comunidades costeras seleccionadas, relacionada con características generales y particulares de las localidades, productiva, comercial, socioeconómica, organizacional y jurídica, así como información de variables ambientales evaluadas en cada uno de los estuarios en que se pretende desarrollar e impulsar la APE en la región del Maule: estuario Chobellén, estuario Huenchuyamí, estuario La Pesca y estuario Boyeruca. Bueno, el beneficio que nosotros vemos, primeramente ya fue un gran paso, ¿cierto? El hacer el estudio en el estuario, que es lo principal que nosotros tenemos. Ver las condiciones del estuario, saber que nosotros podemos seguir con nuestra acuicultura, ¿cierto? Tomando ciertos resguardos, pero eso fue la mayor satisfacción nuestra, el poder contar con los estudios que hizo el INCAR al estuario y saber que nosotros podemos seguir con la acuicultura, que es lo que más necesitamos. Hacer hincapié en que nosotros necesitamos con urgencia, no es a largo plazo, con urgencia necesitamos nuestra concesión de acuicultura. Es lo que pedimos, herramientas de trabajo para nosotros, forjar nuestro futuro. La acuicultura a pequeña escala es una actividad económica que a nivel internacional ha tenido un importante crecimiento, tanto por su potencial productivo, porque es una importante actividad generadora de empleo y ciertamente porque es una contribución al desarrollo de las comunidades rurales. Dicho eso, que es el contexto internacional, en la región del Maule, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo asumió el año pasado, junto con INCAR, el desarrollar un estudio que apuntara justamente a desarrollar esta actividad económica en distintas caletas de la región del Maule a fin de establecer un modelo de desarrollo para ella. Tenemos hoy día un modelo que nos permite un plan de transferencia tecnológica adecuado a la situación sociocultural de las comunidades involucradas. También nos va a permitir tener una
propuesta para resolver las brechas jurídicas para su implementación, y en tercer lugar tenemos hoy día un modelo de negocio que es factible de implementar en las distintas comunidades caletas de la zona costera maulina, a fin de generar una asociación entre la actividad acuícola a pequeña escala, el turismo y la gastronomía. El trabajo de campo consideró la aplicación de instrumentos de investigación social como entrevistas a informantes clave, encuestas, talleres FODA, talleres de fortalecimiento organizacional, talleres para el modelo Canvas, permitiendo identificar las principales debilidades y fortalezas de cada organización, modelo de negocio y entorno natural a partir de la experiencia y expectativas de los propios actores involucrados. Los resultados obtenidos permiten concluir que es necesario la implementación por parte del sector público de un programa para reimpulsar la APE en la región del Maule. Esta actividad aportará al desarrollo local y sostenible de las localidades estudiadas. Al respecto se presentan las principales líneas de acción que contiene el plan maestro propuesto por el presente estudio para el fortalecimiento integrado y sostenible de la APE. Aplicación de un enfoque ecosistémico para el sostenimiento de la APE en los estuarios de la región. Regularización de las concesiones de acuicultura. Promoción de la APE como componente relevante para el desarrollo local de la región del Maule. Fortalecimiento de competencias y calificaciones a nivel personal. Fortalecimiento de competencias y calificaciones a nivel organizacional. Un esquema productivo y comercial integrado a escala regional. Fortalecimiento del modelo de negocios en APE. El Centro INCAR busca contribuir a través de la generación de conocimiento a llenar esas brechas que impiden el desarrollo de una acuicultura sostenible en el país, tanto desde el punto de vista económico, social, tecnológico, ambiental. Y dentro de ese marco de la acuicultura general, la acuicultura de pequeña escala es uno de los ejes centrales que preocupa al Centro INCAR. ¿Por qué? Porque justamente la acuicultura de pequeña escala es una alternativa de desarrollo local importante. Entonces el Centro INCAR busca transferir tecnología, generar conocimiento para justamente el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala. El análisis realizado y en particular el desarrollar las bases para una acuicultura sustentable de pequeña escala en la región del Maule tiene una tremenda importancia para el desarrollo local de las comunidades costeras. A medida que los recursos pesqueros han ido mermándose y han ido disminuyendo, se necesita la esperanza en las comunidades pesqueras, la esperanza de un futuro económico mejor, y justamente la acuicultura de pequeña escala puede ser un elemento clave para el desarrollo local, concatenándolo obviamente con otras actividades productivas de las comunidades costeras como el turismo, la gastronomía y otro tipo de negocios posibles de pequeña escala.